Vamos a aprender de Mario, así hacemos más rápido también. Nosotros tenemos preparado dos ponencias, una del Instituto Movilizador, la federación que agrupa a 130 cooperativas, entre ellas el Banco Credit Coop, y ahí estaban los aportes del tema crediticio bancario. Si no llega, la doy a continuación. Bueno, muchas de las cosas ya se dijeron hoy, así que desde dónde hablamos, quiénes somos, ya creo que está más que claro, así que el tipo de cooperativas a las que representamos y cómo nos involucramos y asumimos la participación en esto, bienvenido. También. Bueno, indudablemente las razones para participar y para realizar una nueva legislación tiene que ver con haber superado este proceso de las políticas neoliberales, de reparar todos los daños que dejaron ellas y, fundamentalmente, el rol que tiene que jugar el Estado y nosotros que somos parte de este sector de la economía social y solidaria. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que el proyecto tiene que conservar las cosas positivas de la Ley 2337, pero además la regulación que se plantea, al ser de las organizaciones de la economía social y solidaria, abarca muchísimas organizaciones, entonces es loable, es valedero, creemos que amplía el foco y además nos fortalece como movimiento, pero complejiza las cosas. Entonces vamos a tener que ser muy cuidadosos en que esté muy bien enumerado, que todas las expresiones queden claras y concretas y que fundamentalmente nadie quede afuera. Así que esto merece un trabajo profundo, merece tantos o más foros como los que llevamos y probablemente un trabajo muy intenso de técnica legislativa en el momento que el proyecto se presente para ser evaluado. Bueno, yo planteaba hoy en el inicio los tres tipos de miradas, o sea, darle una mirada política desde lo legal, darle una mirada técnica desde lo legal, y eso a lo mejor quienes nos presentamos acá somos los menos técnicos, aunque entremos en el contenido de algunos artículos, pero seguimos pensando que desde el movimiento lo que hay que hacer es la mirada en los efectos sociales y fundamentalmente culturales que generan y que las legislaciones no garantizan que exista la influencia que nosotros queremos que exista a través de las organizaciones sociales de carácter cooperativo, mutual y las otras. En el tema de crediticio, hay que contemplar los aspectos que son muy complejos. Nosotros hoy como banca cooperativa estamos regulados por dos normativas legales. Por la normativa de cooperativas y por la normativa de la legislación de entidades financieras, regida por una autoridad de aplicación que es distinta al INAES. O sea que hoy un banco cooperativo y las cajas de crédito cooperativo que pueden existir hoy con la legislación que se implementó hace unos años, están regidas por ambas autoridades de aplicación. Una por la naturaleza de su organización, que es ser cooperativa, y la otra por las normas del Banco Central, que están establecidas en la Ley de Entidades Financieras. Que recuerdo, y no viene mal no dejarse de olvidar, que es una ley del año 78, que está firmada por Martínez de Hoz y por Videla, y que desde el movimiento cooperativo financiero venimos bregando para que se cambie. El hecho de que sea una ley del andamiaje neoliberal y de los gobiernos de facto ya merece la revisión y el cambio. Más allá que la propuesta que hemos hecho haya influido en el contenido de la Carta Orgánica del Banco Central y haya influido también en la normativa que hoy existe para la creación de cajas de crédito, pero la normativa que hoy existe para la creación de cajas de crédito es como crear pequeños bancos, es muy exigente y además desvirtúa el principio de la caja de crédito, que es trabajar en lo local, en lo regional, en el intercambio entre los asociados, entre el asociado que tiene un capital y lo dispone para su zona, para su ciudad, para su pueblo, y lo utiliza como herramienta financiera el trabajador, la asociación del barrio o cualquier emprendedor o empresario pyme.
Bueno, acá hay el hecho de estar regidos bajo una normativa, que es la Ley de Entidades Financieras, y bajo un órgano como el Banco Central, nos pone en el mismo campo que los privados. Y los privados en este ámbito asumen la actividad financiera como un negocio en sí mismo y con la búsqueda de la rentabilidad. Y cuando alcanzan la rentabilidad buscada, su segundo objetivo es maximizar esa rentabilidad. Nunca va a haber satisfacción con la rentabilidad que ellos alcanzan, sino van a maximizar y forzar el mercado donde se maneja, que es el caso de los bancos privados y fundamentalmente de los bancos privados internacionales. Cuando las cooperativas actúan bajo este sistema, nuestro primer lema es la prestación de los servicios para nuestros asociados con el menor costo. Entonces, esa competencia en un sistema financiero como el que estamos planteando pasa a ser injusto y muy difícil de sostener. Por supuesto que desde el Banco Credicop y desde los bancos que fueron confluyendo en el Banco Credicop del día de hoy, ha habido un esfuerzo y un sacrificio, y fundamentalmente en la participación de los miles y miles de asociados y en el entender que el sentido de sostener la empresa era en realidad en resistir a ese sistema que se llevó los fondos afuera del país y que se utilizaron en función de las empresas multinacionales y capitalistas. Una cooperativa que está regida por una legislación nacional, que pone a sus asociados y al servicio financiero. ¿Dónde se va a llevar los fondos? ¿Sí? Bueno, acá también el rol del Estado tiene que hacer una diferenciación respecto del funcionamiento, del carácter de las organizaciones que están en el sistema financiero, sean de origen cooperativo o no. Y la regulación en ese aspecto es fundamental, porque además el destino de los fondos, cuando una organización financiera es de carácter cooperativo, suele estar atomizado en la prestación de muchos servicios y no concentrado en la prestación de financiamiento, a lo mejor a pocas grandes empresas. Si yo les digo que el 53% de los depósitos del sistema financiero están concentrados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya con eso estamos dando la pauta de cómo está caracterizado nuestro sistema financiero y el porqué de la necesidad de la descentralización, de revalorizar la función de los bancos estatales y cooperativos con los cientos de filiales o sucursales que tienen distribuido en el país donde el servicio financiero no llega, y revalorizar y buscar la existencia de las cajas de crédito o cooperativas a nivel local y que administren los fondos y el ahorro endógeno de esa localidad o de esa región. Fundamentalmente lo que proponemos para el tema del crédito cooperativo o el tema del servicio financiero es algunas pautas que tienen que ver con cambiar el enfoque de cliente a usuario del servicio. Y eso tiene que garantizar el acceso de los servicios financieros para todos, el fortalecimiento del ahorro nacional. Cuando hablamos del ahorro endógeno, eso verdaderamente es utilizar los ahorros de quienes tienen para el desarrollo y la inversión de los mismos emprendedores o empresarios pyme que están en ese ámbito, para que se genere el círculo virtuoso de una localidad que genera ahorro o el desarrollo de sus economías regionales a través del ahorro y de la inversión de los mismos proyectos. El impulso fundamentalmente a la pequeña y mediana industria, en todo lo que tenga que ver empresas de valor agregado, el incentivo a la inversión para el desarrollo de la economía y no solamente para el tema del análisis de la inversión en los negocios que son rentables. Y después, un poco lo que hablaba recién de la concentración de los depósitos del sistema financiero, que la distribución sea regional y que alcance a todo el país. Y por último, otro de los vaivenes que no pudieron superar muchísimas de las cooperativas en su momento, las cajas de crédito, y después los bancos cooperativos, son las situaciones de crisis o de falta de estabilidad del sistema financiero. Bueno, nosotros, como ya dije, tenemos un proyecto de servicio financiero para el desarrollo económico y social. El título dice mucho y eso
está presentado, tiene más de 1 millón de firmas. Nosotros pensamos que el articulado en esta ley debería sacarse de ahí, lo tenemos numerado y presentado, así que no me voy a detener en eso. Y bueno, la próxima presentación tiene que ver con la Fundación Nuestra de Educación, y vuelvo a plantear el desafío que dije hoy cuando estuvimos en la segunda mesa. El tema de educación no es cosa menor, el tema de educación tiene que ver con la inclusión, con la integración, y tiene que ver con la formación de profesionales y de las generaciones futuras que incorporen los conceptos y los principios del cooperativismo. Debe haber un Estado que en su política pública esté comprometido con el desarrollo y con un proyecto de difusión de la educación cooperativa, pero que además fortalezca la justicia social y la participación democrática, que es modelo dentro de nuestras cooperativas. Por eso, en la educación hay un doble carril, decimos, que es el tema de la educación y formación de cooperativismo para dentro de las cooperativas, y el otro es el rol que tiene que jugar la formación tradicional de educación, con su ley que creó el Consejo Federal de Educación, y ahí es donde también los cooperativistas debemos reclamar e incidir con esas leyes que yo hoy mencionaba, que existen, de la obligación de formar en cooperativismo dentro de los 3 niveles de la educación formal. Así que en ese marco, nosotros, bueno, ahí está mencionado lo de la 26206 con su artículo 90, y en ese marco se desarrolló un preforo de educación cooperativa en el Centro Cultural de la Cooperación, que coordinó IDELCOP y que seguramente Gaby ahora va a exponer y lo va a desarrollar mucho mejor que yo. Así que no sé si hay... Con esto finalizo. Gracias.